visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Bueno, decíamos en los días pasados que en términos políticos el 2023 se acabó el domingo pasado. El domingo, en cuanto concluyeron las elecciones en el Estado de México y Coahuila, se acabó el 2023 y ya estamos políticamente en el 2024. Es tiempo de destapes, es tiempo, todos los tiempos se han adelantado, de elegir candidatos, de moverse en ese sentido. Quieren, la mayoría de Morena por lo menos, quieren tener candidatos para el 15 de septiembre. La oposición está pensando en unas fechas cercanas, ahí por octubre, noviembre, Movimiento Ciudadano para diciembre. Y parecen ser destapes como los que ha habido siempre a lo largo de muchos años, apenas un pequeño interregno ahí de gobiernos panistas que no hubo destapes, pero ¿son los mismos destapes? ¿Es la misma cultura del destape? ¿O son de alguna forma una parodia o un cambio respecto a los destapes de antaño? Maestro Raúl Quintanilla, ¿cómo le va? ¿Cómo está, mi querido señor? ¿Qué cultura la que tenemos con los destapes, los tapados, este encubrimiento de los candidatos, que quizás si se cumple la palabra de lo que se comprometieron, de lo que se comprometió el presidente y los aspirantes, en el caso de Morena, quizás podemos tener otro tipo de proceso que no sea la encuesta de un solo hombre, ¿no? Pero mire, maestro, al fin de cuentas lo que volvemos a entender es que la importancia de los rituales en todo lo que significa un proceso político. Eso es fundamental. Un ritual que considerábamos que podría ser avejentado, era perfectamente la constitución de crear un ser sumamente poderoso en 6 años y el sistema se encargaba de acabarlo y poner a otra persona poderoso. Todo ese proceso de refuncionamiento o de volver a reelaborar lo que iba a significar el mismo proceso de desarrollo fue algo que consumó y hizo perfectamente el sistema mexicano. Lo hizo y dio una especie como de gran estabilidad. Pero lo más interesante de todo esto es que vuelvo a sentir cómo cuando teníamos 13, 14 años y lográbamos entender lo que eso significaba, la creación de los dos grandes conceptos periodísticos que significa, lo que significó el tapado y lo que significaba la palabra, ahí va la cargada, ¿sí? Y el besamanos, que eso era un ritual verdaderamente. Tuvo mucho que ver que Abel Quesada tuvo mucho que ver en Maestro, aquello. Abel Quesada fue el que creó este mono de los tapados. El de la capucha, los tapados, pero lo que era verdaderamente importante es todo lo que se atrevía Abel Quesada a decir sobre eso. Él inventó los tapados, o sea, las figuras embosadas, luego inventó la política de los 7 compadres, como uno de los 7 compadres se organizaban y el que quedaba arrastraba a los otros 6 y había secretarías de Estado, había programadas, y no solamente Abel Quesada creando el tapado, las crónicas de Jorge Ibargüengoitia en el Excelsior, hablando Quesada sobre los también estaba en Excelsior. Quesada también estaba en Excelsior. La revista siempre tenía grandes portadas de creo que era Freire, su dibujante, claro, que hacía unas portadas espléndidas sobre lo que significaba el tapado. ¿Sí? Que fue Luis Espota, el que dio la teoría, digamos, novelesca del tapado. De las palabras mayores. ¿Sí? Entonces, todo era un ritual, maestro, todo era un ritual que todos pacientemente esperábamos, pero el más significativo momento de ese ritual era cuando una tarde de algún día, pero era en la tarde, aparecía el gran Fidel Velázquez. Fidel el nuestro, el que era el líder de la CTM, porque hay otro Fidel que es de otros, sí. Fidel el nuestro. Y ese señor Fidel Velázquez se encargaba de manejar la primera cargada. Creo que él destapó como a 5 presidentes o a 6 presidentes. Deben haber sido por la cantidad que estuvo. Por la cantidad de años. Al frente de la CTM deben haber sido un número. Y él se encargaba de hacer este proceso del destape, que era
los obreros de México están con usted para que lleve el camino. Eran unas palabras verdaderamente envejecidas y yo pensé que todo eso había quedado en el pasado. Hubo un intento como de evitar el tapadismo, no sé si recuerde, sexenio de Miguel de la Madrid, que menciona a 6 candidatos la pasarela de y Miguel le de la llama Madrid. la pasarela. O sea, siempre va a haber un adjetivo, un sobrenombre para eso que nosotros pensamos que es un acto de fingimiento. Y terminó siendo una decisión personal del presidente, como siempre, ¿no? Sí, y me acuerdo que en esa pasarela estaba Del Mazo, estaba Manuel Bartlett, estaba Carlos Salinas de Gortari, Sergio García Ramírez, don Sergio García Ramírez, Ramón Aguirre y don Ramón Aguirre. Y si ese más, señor podía ser presidente, usted y yo podíamos ser físicos en la NASA, maestro. ¿Esto no era Pesqueira? Creo que fue Pesqueira, que era el secretario de Agricultura. El gran Pesqueira, que se enojaba de cómo lo dibujaban y era el que manejaba, creo que algo del hambre, y se molestaba de sobremanera. Pero parodiábamos absolutamente esto porque no lo considerábamos cierto. Inclusive hay anécdotas, la anécdota de 2 anécdotas, una medio cómica, donde el presidente Ruiz Cortines le dice a Gilberto Flores Muñoz, perdimos pollo, cuando no lo nombra, y le dice, perdimos pollo, ¿sí? Y la otra anécdota que es de un tono verdaderamente fuerte, cuando se dice que López Portillo intentó o le hizo creer a García Paniagua, ¿sí?, que él podía ser el presidente de la República, en 2 tonos muy diferentes, un tono pícaro de un hombre como Ruiz Cortines y un tono solemne como era López Portillo, que provocó un distanciamiento enorme en esto, ¿sí? Pero, maestro, esa costumbre estaba caracterizada por la falta de credibilidad de la sociedad. La sociedad estaba acostumbrada a ese ritual, pero ya sabía que todo era la decisión de una persona tratando de trascender en otros 6 años más. El gran desafío del presidente López Obrador ahora, porque todos habíamos asumido o tenemos asumido todavía de que va a ser una decisión unipersonal, como yo le llamo, una encuesta de un solo hombre, no un solo encuestado. Pero como dijera un gran filósofo, aquí hay democracia, pero el jefe tiene mayoría. Claro, pero ahora, si se cumple con este mecanismo que se quiere implementar, lo que tenemos en última instancia es un intento de legitimar ese proceso. Exactamente. Ahora, legitimarlo a través de una serie de mecanismos que le den una mayor apertura, ¿no? Es un proceso absolutamente controlado. Yo creo que si algo tiene el presidente López Obrador es un enorme conocimiento de cómo se maneja el sistema o las entrañas de la política mexicana. Muchísimas gracias, Raúl, a usted, como siempre. Mi querido gracias. Maestro. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona.